Hola a todos, bienvenidos a mi canal Ferfer González. Mi nombre es Fernando Jacinto González. Soy alumno de la Facultad de Medicina que pertenece a la Universidad Nacional Autónoma de México y el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que es bastante importante y que necesitamos conocer muy bien para poder seguir desarrollando el tema principal, que es el del tratamiento inicial del paciente politraumatizado, el cual, si no has visto, aquí en la descripción te dejaré los enlaces para poder ir a ellos y te aparecerá enseguida también una tarjetita que te llevará directo a esos videos. Sin más por el momento, vamos a hablar de la escala de coma de Glasgow. Así que comencemos. ¿Cuál es la definición de la escala de coma de Glasgow? Bueno, pues la escala de coma de Glasgow es una medición cuantificable de la función neurológica, además de ser muy útil para la clasificación y el pronóstico de nuestros pacientes. Como bien lo acabamos de leer, pues funciona o sirve básicamente para nosotros como profesionales de la salud poder medir de una forma más tangible o de una forma pues cuantificable realmente cuál es el estado de la función neurológica de un paciente. Ahora bien, es importante recalcar que esta valoración debe hacerse en todo paciente lesionado, sin excepción. Se calcula básicamente al sumar las tres calificaciones de tres rangos específicos, que es la respuesta motora, la respuesta verbal y la respuesta ocular. La calificación puede variar entre 3 a 15 puntos, siendo 3 el puntaje más bajo o 15 el puntaje más alto y que es considerado normal. Las calificaciones de 13 a 15 nos indican lesión encefálica leve. Las calificaciones de 9 a 12 indican una lesión encefálica moderada, mientras que las calificaciones de 3 a 8 indican una lesión encefálica grave. Es importante recalcar que sea cual sea la valoración que obtengamos de nuestro paciente, siempre debemos de hacer una constante valoración. Es decir, no solo nos vamos a quedar con valorarlo una vez y ya, sino que esta valoración se debe de hacer pues en intervalos de tiempo considerables y dependiendo de qué tan grave haya sido la lesión, ¿no? Entonces se debe de calcular por lo menos más de una vez cuando se está teniendo un paciente, porque puede que al principio nuestro paciente tenga un puntaje de 14 puntos, por ejemplo, pero que a las 2 horas nuestro paciente tenga un puntaje de 7 puntos, ¿no? Entonces realmente es importante considerar este aspecto. Y bueno, aquí tenemos algunos puntos importantes y que es necesario tenerlos en cuenta al momento de esta valoración, y es que es fundamental realizar la valoración neurológica antes de la administración de relajantes musculares para intubación. Hay cambios sutiles en el estado mental que pueden ser efecto de hipoxia, hipercarbia o hipovolemia. La alteración del estado mental es indicación para realizar una revaloración inmediata al término del método ABC y debe sospecharse lesión del sistema nervioso central. Este punto realmente es bastante importante destacarlo debido a que en muchas ocasiones ya se está recomendando que después de nuestro método ABC se implemente esta valoración del estado neurológico. Incluso si nuestro paciente no presentara una alteración del estado mental, ya se, pues como les digo, recomienda que se valore a pesar de que no haya una alteración. Esto debido a que pues al principio nuestro paciente podría tal vez no tener alguna alteración, pero con el paso del tiempo podría su estado verse más deteriorado. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí realmente continuamos con algo que tiene que ver porque el deterioro del estado mental puede ser sutil y no progresar de forma predecible. Por esto es muy importante. Un ejemplo, tenemos que un sujeto que al principio puede estar tranquilo y cooperador, puede tornarse ansioso y agresivo conforme aparece la hipoxia. Entonces, como les digo, es realmente importante no quedarnos con una primera valoración, sino que hacerlo en intervalos, ya sea en intervalos de 1 hora, en intervalos de media hora, en intervalo incluso de minutos, de 10, 15 minutos. Todo depende de qué. Pues primero que nada, nosotros cómo observamos al paciente. Si tuvo una lesión grave, pues es importante que nosotros estemos valorando constantemente este estado neurológico en el que se encuentra, porque hay situaciones en las que este deterioro suele ser tan rápido que puede llevarlo a la muerte. Si nuestro paciente tiene una lesión encefálica leve, pues bueno, no lo valoramos una vez,
y tal vez dejamos pasar un intervalo de 45 minutos, tal vez una hora, lo volvemos a tomar y vemos si hay alguna variación, si es que bajó mucho o si es que se mantuvo igual. Debemos de checar todos estos puntos, ¿no? Y ahora tenemos esta tablita que está sacada del libro Schwartz de cirugía. Y básicamente nos habla de esta letra D, o sea, nos ayuda a clasificar este punto que es la letra D. Les digo, se considera ya como la incapacidad del estado neurológico. Entonces, la escala de coma de Glasgow, nosotros podemos ver aquí una tablita y la podemos explicar más a fondo, ¿no? Habíamos dicho que se evalúan 3 cosas: la abertura ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. Y pues se explora de diferente manera dependiendo de si tenemos a un adulto o a un lactante o a algún niño. En este caso nos vamos a enfocar un poco más en la parte de los adultos, pero aquí también está la explicación de cuáles son los signos o síntomas que nosotros debemos notar en nuestro paciente para asignar cierta cantidad de puntos. Entonces, en los adultos nosotros encontramos que en cuanto a la abertura ocular o la respuesta ocular, podemos otorgar de 1 a 4 puntos. Y esto va a depender de que 4 puntos es lo máximo, que significa que está bien, y 1, pues que no haya alguna respuesta. Esto se va a dar de la siguiente manera. Si nosotros nos acercamos al paciente que vamos a valorar y el paciente pues voltea simplemente por un reflejo, porque simplemente nos ve acercarnos, pues esto se considera como una respuesta ocular espontánea, ¿no? Entonces vamos a colocarle 4 puntos. Si nuestro paciente no voltea cuando nosotros nos acercamos y tenemos que nosotros hablarle para que voltee, ya sea por su nombre o saludándolo, y solamente cuando nosotros le hablamos es cuando voltea, nosotros vamos a asignar 3 puntos. Si estas 2 técnicas anteriores fallaron y nuestro paciente no voltea, y nosotros al tocarlo o estimular algún punto de su cuerpo como la piel o una parte cercana a su herida, y voltea, nosotros vamos a asignar 2 puntos. Y por último, si nuestro paciente, a pesar de que nosotros llevamos a cabo estos 3 puntos anteriores y no voltea, no tiene una respuesta ocular, a pesar de estos 3, del estímulo doloroso, de la indicación verbal y de forma espontánea, vamos a poner que es sin respuesta. Por lo tanto, otorgaremos 1 punto. Nunca vamos a poner 0 puntos en ninguno de los 3 tipos de abertura ocular, respuesta verbal y respuesta motora. Nunca vamos a poner 0 puntos, siempre podemos poner mínimo 1, ¿ok? Es algo similar lo que sucede con la respuesta verbal. Nosotros tenemos que, pues lo máximo que podemos dar son 5 puntos si nuestro paciente está orientado. ¿Esto qué significa? Nosotros podemos hacerle preguntas a nuestro paciente acerca de cosas que nos hagan saber que él tiene conciencia, ¿no? Entonces nosotros podemos preguntarle como, no sé, buenas tardes, buenos días, no sabemos en qué horario nos encontremos, pero le decimos, buenas tardes, señor, ¿cuál es su nombre? Preguntas como, ¿cuál es su nombre? ¿Dónde nos encontramos? ¿Qué día es hoy? ¿En qué año estamos? Este tipo de fechas nos van a ayudar a nosotros saber si nuestro paciente está orientado en persona, tiempo y lugar. O sea, si sabe quién es él, si sabe dónde está y sabe en qué tiempo está. Y bueno, si nosotros le preguntamos su nombre y nos contesta su nombre, pues está orientado. Si le preguntamos en dónde está y sabe dónde está, pues podemos catalogarlo como orientado y le damos 5 puntos. Se van a otorgar 4 puntos cuando nuestro paciente esté confuso. ¿Esto cómo sería? Si nosotros le preguntamos a nuestro paciente, ¿sabe dónde está? Y él nos responde, no sé, pero recuerdo que iba a ir a tal lugar a comprar ciertas cosas, pero no recuerdo, o algo así. Y nosotros continuamos y le decimos, ¿cuál es su nombre? Y nos contesta, pues, me llamo fulanito de tal. Ok, entonces, pues sí está consciente de quién es él, pero pues por el golpe, por el accidente, no puede recordar las cosas exactamente, pero, o sea, está orientado, pero tampoco tanto como para poder catalogarlo como orientado, ¿no? Entonces le damos 4 puntos, porque no es que no sepa nada de lo que está pasando a su alrededor. Después tenemos 3 puntos que se van a otorgar cuando nuestro paciente diga palabras inapropiadas.
¿Esto qué es? Esto no son groserías ni son palabras altisonantes, sino que nosotros vamos a preguntarle a nuestro paciente cuál es su nombre. Y si él nos dice 5 de abril de 1608, ok, nosotros le volvemos a preguntar, ¿sabe dónde se encuentra? Y él nos dice Luis Miguel. Si las palabras que está emitiendo nuestro paciente no coinciden con las preguntas que nosotros le estamos haciendo, es entonces cuando le otorgamos 3 puntos, porque realmente no está contestando las preguntas que nosotros le estamos haciendo. Por lo tanto, vamos a otorgar 3 puntos. Vamos a otorgar 2 puntos cuando las palabras sean incomprensibles. Esto ya es muy diferente a palabras inapropiadas porque son literalmente sonidos, o sea, son ruidos, son cosas que nosotros ya no podemos entender. Si nosotros le preguntamos, buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Él podría responder con ruidos, con quejidos, con llanto, podría emitir sonidos simplemente como de, oh, me duele, o oh, ayuda, o cosas que nosotros no podemos entender. Entonces, es básicamente como cuando una persona habla con la boca llena, que trata de decir algo, pero no podemos entenderlo. Entonces, es algo similar y cuando sea así, nosotros vamos a otorgar 2 puntos. Y es imposible confundirlo con las palabras inapropiadas, porque las palabras inapropiadas las podemos entender. Nosotros le decimos cuál es su nombre y él dice 5 de febrero de 1900. Nosotros podemos entender lo que dijo y cuando otorgamos 2 puntos son palabras que no comprendemos en absoluto, no sabemos qué fue lo que dijo. También, y ya por último en esta sección, vamos a otorgar solamente 1 punto si no tenemos respuesta de nuestro paciente. Y ya para terminar tenemos la respuesta motora, en la cual podemos dar un máximo de 6 puntos y un mínimo de 1 punto. Vamos a otorgar 6 puntos a nuestro paciente cuando obedezca nuestras órdenes. Esto quiere decir que nosotros le podemos preguntar o le podemos solicitar, por favor, levante su brazo derecho y su pierna izquierda. Si nuestro paciente lo puede hacer y lo hace sin problemas, vamos a otorgar 6 puntos. Es muy importante este punto debido a que nosotros cuando hacemos esta exploración de la respuesta motora, siempre debemos de hacerlo bilateralmente. Es decir, nosotros no podemos solamente decirle levante el brazo derecho. Ya, si lo levanta, decir, está correcto, le damos 6 puntos. Esto no es correcto, debido a que podemos encontrar algunas lesiones que pues sí le permitan a nuestro paciente levantar el brazo derecho, pero tal vez no la pierna izquierda. Entonces, esto es muy importante. Siempre la respuesta motora se debe de evaluar bilateralmente. Si nosotros le pedimos que parpadee con el ojo derecho, también tenemos que pedirlo con el ojo izquierdo. Entonces, todo lo que nosotros valoremos en cuanto a lo motor siempre debe ser bilateralmente, ¿ok? Entonces, sabiendo esto, pues si obedece a las órdenes de forma adecuada, le otorgamos 6 puntos. Si nuestro paciente no puede hacerlo, entonces vamos a otorgar 5 puntos si puede localizar el dolor. Si nosotros le decimos, ¿dónde tiene o dónde siente el dolor? En tal punto. Si nosotros podemos decir, ok, localiza el dolor, le duele aquí, ok, perfecto. Entonces, eso vamos a otorgar 5 puntos. Vamos a darle 4 puntos cuando tenga este movimiento de retirada ante el estímulo doloroso. Es un reflejo pues natural en cualquier ser humano. Si nosotros de pronto al momento de hacer la exploración tocamos una parte cercana a la lesión y nuestro paciente hace este reflejo como cuando uno toca una aguja o una espina de alguna rosa, nosotros ¿qué hacemos? Retiramos el brazo inmediatamente, ¿no? Entonces, si nuestro paciente lleva a cabo este reflejo, vamos a otorgarle 4 puntos. Nosotros vamos a dar 3 puntos cuando tengamos una flexión anormal. Esto, en otras palabras, quiere decir que hay una aducción y rotación interna de los brazos, así como la extensión de las piernas. Esto también se le conoce como postura de decorticación, lo que sugiere un daño ya por encima del nivel del núcleo rojo, ya sea una lesión cerebral media o talámica. Nosotros vamos a dar o vamos a otorgar 2 puntos cuando se presente una extensión anormal, o también llamada en otras palabras, extensión al dolor. Es una respuesta normal que consiste
en la extensión de los codos y las muñecas, generalmente con extensión de las piernas, lo que se denomina postura de descerebración, que representa el daño en o por abajo del nivel del núcleo rojo, como en la lesión del tronco cerebral, e indica un daño cerebral mucho más severo que en el caso de la flexión anormal. Y por último, nosotros vamos a otorgar un punto cuando no tengamos ninguna respuesta por parte de nuestro paciente. Y bueno, pues básicamente así es como se debe valorar a un paciente en base a la escala de coma de Glasgow.